hiciste un balance, básicamente fue un balance con respecto al trabajo económico que hizo el segundo gobierno de Alan García. Sí, porque llama la atención que todos los canales se han dedicado a graficar lo que sucedió en el primer gobierno que tuvo la catástrofe de la hiperinflación, ¿no? Que pasó a ser de 3.000%, también se ha duplicado, bueno, ya son minucias, porque se llaman 7.600, pero se añade el shock de Fujimori, ¿no? Para llegar a ese número. Bueno, pero eso no. Quería establecer en números concretos lo que había resultado el gobierno. Y básicamente me puse a revisar la memoria del BCR, las cuentas nacionales, y encontré un número realmente, ¿cómo se llama? Muy significativo, muy llamativo. Positivo. Positivo. Encontré que durante el segundo gobierno de Alan García la economía había crecido 40%. Bueno, hay mucha gente que duda de las estadísticas oficiales. O pueden dudar de ti o pueden dudar de mí, simplemente tendría que ver la memoria del BCR. Sin embargo, uno de los economistas no liberales, creo que el mejor economista del Perú, para mi gusto, Bruno Seminario, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Alumno de don Jorge González Izquierdo, tengo entendido. No sé si tanto, ¿sí? Sí, tengo entendido. Pero bueno, Bruno Seminario. Bruno Seminario ha hecho una investigación, un libro que se llama Desarrollo de la Economía Peruana en la Era Moderna, y ha reconstruido las cuentas nacionales, incluso para comparar la producción de los siglo XIX, siglo XX, ha establecido un método que se llama, bueno, es el dólar guerra camis, ¿no? Que trata de establecer en la misma moneda a todos los países lo que en ese momento en cada país se podía comprar con dólares de Estados Unidos de esa misma época. O sea, para hacer un paralelo económico. Claro, para con la base del dólar. Establecer un parámetro que no acepte pues el famoso Jujuy del INEI, porque hay un exdirector del INEI que dice que en algunos momentos se ha cambiado de base para tratar de favorecer o no a determinado gobierno. Y con Bruno Seminario también con las mismas cifras llegué centésimos más, centésimos menos al mismo guarismo, 40%. O sea, es un el Perú creció 40% en el segundo gobierno de Alan García. Claro, en el segundo gobierno, o sea, desde el 28 de julio del 2006 al 28 de julio del 2011. ¿No? Realmente es un número espectacular. Me llama la atención que ninguno de sus allegados haya levantado esta cifra, ¿no? Creo que sí en algún momento, pero de manera muy tenue, muy débil. Se fijaba más en la disminución de la pobreza. Se basaba, creo que, o en la anemia, pero creo que el crecimiento del PBI es algo que va a registrar la historia. Este crecimiento de este gobierno solo es comparable, estaba mirando la serie histórica, a lo que sucedió durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Sin embargo, el gobierno de Leguía fue un gobierno de 11 años, el famoso oncenio, ¿no? Del 19 al año 30. Así que esta es una cifra que queda para el balance económico cuando tenga que referirse a esta parte de la historia del Perú. Y hablabas de la pobreza también, ¿no es cierto? Hablaba de la pobreza porque es un número recurrente. La pobreza se redujo de 48% a 28%. O sea, el número de pobres, el porcentaje de pobres del Perú, básicamente por este empuje económico, la extrema pobreza se redujo en igual magnitud, y llama mucho la atención el crecimiento de las exportaciones, porque ahí encuentras pues el ataque que viene siempre, o el argumento en contra de los que no se sienten partícipes de este gobierno, porque las exportaciones subieron 100%. Entonces lo que te dicen, te contestan, es por el boom de los minerales, es que el cobre subió. Pero lo cierto es que sí hubo un boom a nivel mundial. A nivel mundial. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales, o sea, confecciones,
textiles, agroindustria, en general todo lo que no tiene que ver con los minerales también creció 100%. ¿Eso qué significa? Una primera reflexión es que hubo un ambiente muy propicio para la inversión y mucha gente apostó porque venía de un gobierno como el de Toledo, donde también se había sentido que empezaba este repunte el precio de los minerales y quiso apostar. Y se ve pues con claridad que ese es otro número también impresionante, que la inversión... Irrefutable. Están en las memorias del Banco Central de Reserva. Y en general creo que es un balance realmente, podría llamar a, ¿cómo se llama? A ser comparado con otros momentos históricos positivos que haya tenido ahora, el Perú. Hablas también en el artículo, en el estudio que has hecho, de las reservas internacionales que aumentaron en más de 300%, pasando de 14.638 millones a 47.674 millones. O sea, nos llenamos de dinero con casi bonanza económica en el segundo gobierno de Alan García, algo que tampoco han referido nadie. Ni siquiera los mismos apristas. Ni siquiera los mismos apristas, porque inmediatamente podrían decir que se obtuvo el grado de inversión, que eso posibilita que ese es otro gran logro que se logró en en esta etapa, y también que se empezó con las firmas de los TLCs, que también fue otro gran logro. En general, creo que en el aspecto macroeconómico hubo un repunte que pocas veces se ha visto en otros gobiernos, ¿no? ¿Tuvo alguna falencia económica el segundo gobierno? En el primero ni hablemos, eso fue un desastre. ¿El segundo gobierno tuvo alguna falencia económica? Porque todas las cifras son positivas. ¿En qué podría un antiaprista, entre comillas, agarrar y decir, no, pero esto no? Bueno, hay que dejarlos a los antiapristas, ¿no? Que revisen sus memorias. Que revisen su memoria. Yo no veo cómo se puedan enfrentar a un estudio tan serio, tan competente como el realizado por el señor Bruno Seminario, porque podrían señalar quizás que el INEI no ha hecho un buen trabajo por este censo, pero creo que esto va a quedar para el debate, ¿no? Y en general llamo a sus seguidores a que traten de, establecer un manuscrito más completo sobre lo que ha sucedido en el país, ¿no? Sí, pues sorprendente Porque pero lo sorprendente también, Chacho, es que esto sí registra la historia, claro. Esto no necesita, ningún adjetivo, solamente números. La solidez de los números, ¿no? Y lo más sorprendente es que esto lo estemos hablando con Alan García luego de lo que ha pasado, luego de haberse suicidado. O sea, nos ponemos a conversar de todo lo bueno, lo malo, lo feo de Alan García y nos damos con la sorpresa luego ya de ponernos a analizar el asunto de su segundo gobierno, de que las cifras económicas fueron, que teníamos sí esa noticia, pero tenemos ahora, digamos, el bombardeo ya contundente, de acuerdo a la investigación que has hecho, de que las cifras fueron más que positivas en su segundo gobierno. Claro, claro, y no, quizás por eso no se han mostrado en los como resúmenes, en los relatos que se han hecho. Pero Alan García llegaba a decir cosas como esas, o sea que... pero era muy tibio. Se quedaba en la pobreza y en el crecimiento quizás no lo acumulaba, ¿no? Porque una cosa es decir que hemos crecido 7%, claro, tuvo la fatalidad del momento de las torres del crack financiero que hubo en Wall Street, y eso bajó el crecimiento económico mundial. Sin embargo, se recuperó, pero en el número agregado resulta bastante impresionante, ¿no? Y empezaba el artículo, te quería decir, señalando el gobierno de Sánchez Cerro, porque hubo en los años 30, para que no recuerden, el comandante Sánchez Cerro le ganó una elección justo al líder del APRA, que empezaba con 36 años esa elección, y se dijo que hubo fraude. Hay historiadores que rechazan esa posibilidad. En todo caso, se originó el antiaprismo y una guerra civil que enfrentó a los peruanos. Mataron a apristas, Sánchez Cerro los persiguió. A Sánchez Cerro lo mató un aprista. A Sánchez Cerro lo mató un aprista y atentó contra Sánchez Cerro dos veces por esta situación de odio que vivía el Perú.
el ejército mató, no sé, hablan de 6.000, 7.000 apristas en la revolución de Trujillo. Y en esta vorágine también mataron al director de un periódico, al del diario El Comercio, y a su esposa, porque había pues unos titulares de odio. Por eso llamaba... Es una remembranza de que podríamos convertirnos en una especie de guerra civil como Claro. la que vivimos en los años 30. Claro, porque justamente empezó también por una elección cuestionada, y hay que recordar que para mí hubo fraude en la elección de Keiko Fujimori, Con ¿no? Kuczynski. Con Kuczynski, porque ganó por 30.000 votos, ¿no? Y no votaron ni los militares ni los policías. Qué curioso, el ministro de Defensa de ese momento había sido gerente de una de las empresas de Kuczynski, de esta empresa de los cajeros automáticos. Votaron en la sierra, en los famosos tambos, votaron creo cerca de 600.000 personas en un sitio donde se acumulan el voto de las comunidades y no existe ni personeros. Realmente fue muy sospechoso la participación del comandante Humala, del expresidente Humala, ¿no? Esperemos que no lleguemos a los niveles a los que se Se llegó en el año 30, por eso Claro. lo puse, porque la democracia no se ha hecho para eso. Pues discrepar no es odiar, no es insultar, ¿no? Hay que más o menos tratar de establecer el diálogo, no hay por qué sentirse mal porque una persona expone su verdad, ¿no? Nos tocó en los años que hicimos política en la universidad tener que conversar con todos, ¿no? Y justamente... ¿Y había este nivel de animadversión? Había con los sectores maoístas, ¿no? En la universidad. No con Sendero, que empezaba a hacer política en ese Sino con tiempo. los comunistoides. De los maoí, vanguardia, muchos de ahora han sido ministros. Ya. Y en ese momento hablaban de la guerra civil, de tomar el poder. La guerra popular. Claro, de incendiarios han pasado a ser bomberos, todo lo que ha tenido que ver, ¿no? Pero realmente hay que bajar el ánimo. Yo creo que hay que pedir, sobre todo a los partidos democráticos, que se dediquen a tener una situación que permita establecer, niveles de diálogo, ¿no? Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace.